Amados hermanos en las naciones, hoy proseguimos con la enseñanza que iniciamos y es sobre guerra de altares. Qué tremendo porque estuvimos hablando sobre principios eternos, principios eternos, y esto es importante mirarlo. El reino está basado en principios eternos. Y estuvimos compartiendo, escuche, sobre lo que es el hogar, la relación entre la pareja, el matrimonio. Así muy rápidamente dejamos unos fundamentos, pero cada uno de nosotros debemos escudriñar, mirar cómo nos estamos conduciendo día a día en esta vida espiritual, cómo estoy cumpliendo mi rol de cabeza. Estoy haciendo rápido un resumen del mensaje sexto que envié ya. Cómo yo debo ser como padre, cómo debo ser como hijo, cómo debo ser en mis relaciones con mi prójimo, con los incrédulos, como empleado, como empresario. Ahora, todo esto tiene que ver con una base profética, con un andar profético, con un vivir profético. Y cuando hablo de lo profético, hablo de la revelación del Espíritu, porque toda la palabra es profética. La palabra profética más segura es la misma palabra del Señor. Tremendo. Estoy con gran gozo, estoy recibiendo confirmación a través de las personas del propósito que se está llevando a cabo con esta escuela profética. Estamos muy gozosos, escuchando a Dios también, escuchando al Espíritu Santo, escuchando al Padre hablar. Amados, necesitamos afirmar esas bases primarias y empezar a crecer en dimensiones de revelación, en dimensiones de sabiduría, en dimensiones de impartición en el Espíritu. Es necesario madurar en el ejercicio del don, en el ejercicio del llamado y sobre todo en la vida espiritual como hijos, hijos e hijas de Dios. Yo sé que queremos entrar a aguas más profundas, pero es importante ir subiendo escalón tras escalón. Yo estuve hablando de que hay altares angelicales. Escucha, amado. Altares de reino. Y como el Espíritu Santo nos dé para enseñar así, estaremos impartiendo. Es poderoso cuando nos convertimos en un depósito espiritual, cuando tenemos esa esencia, cuando estamos en una relación de intimidad con el Espíritu, cuando entendemos la agenda profética, cuando somos entendidos para administrar una palabra. Y aquí quedamos la vez pasada en la enseñanza, administrar una palabra. Amados, nosotros no podemos administrar una palabra. Ya le hablo en este momento a los ministros de la palabra. No podemos administrar lo que se nos entrega en cualquier lugar, de cualquier forma, en el tiempo incorrecto. Escuche, y aún con las personas a las cuales no se nos ha sido enviado a entregar el depósito. Yo le estoy hablando como un profeta, y todo esto lo he aprendido a través de los años por el Espíritu. Hay momentos en que el Señor me ha dicho: calla, espera, no hables, soporta con paciencia, da tiempo. Tenemos que esperar al Espíritu. ¿Cómo así? Tenemos que esperar la dirección del Espíritu, la confirmación del Espíritu. Nosotros somos vasijas que cuando buscamos a Dios con nuestro corazón,
nos llenamos. Y al llenarnos, tenemos un depósito. Ahora, Dios hace todas las cosas con propósito. Escuche lo que le voy a soltar. Y ese depósito no es nuestro, es del Espíritu Santo. Y ese depósito tiene un fin, y es para que alguien reciba lo que por gracia hemos recibido primero. Así que necesitamos entender cómo administrar una palabra, cómo ministrar una palabra, en qué tiempo soltar una palabra. Ahora vienen dimensiones de revelación, vienen dimensiones de acceso en el mundo espiritual, vienen dimensiones de confirmación. ¿Qué es confirmación? Que la palabra va a traer, escuche, la manifestación de Dios. O sea, si estamos llevando una palabra de sanidad, de milagros, de unción, de libertad, esa palabra misma se va a manifestar. ¿Y en qué se va en qué se va a convertir? En milagros, en liberaciones, en testimonio para el pueblo. Así que no se trata solamente de una guerra de altares, se trata de principios que debemos saber interpretar, conocer el tiempo de Dios oído, entender el modelo de Dios, movernos con el Espíritu, ser equipo con el Espíritu Santo. No se trata de buscar a Dios para que Él haga lo que nosotros tenemos pensado hacer, se trata de ser equipo con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que trae la iniciativa, baja los modelos del reino, nos da la interpretación de la palabra, nos enseña, escuche, y luego espera que nos movamos en Él y desarrollemos la función ministerial conforme su Espíritu, para la gloria y para la honra de su nombre. Aleluya. Ahora, quiero hablar algo sobre la alabanza. Escuche esto tan poderoso. Dios habla, Dios habita, Dios se manifiesta, Dios opera, Dios dimensiona en su Espíritu, Dios restaura. Dios hace muchas cosas en medio de la alabanza de su pueblo. Él habita en medio de la alabanza de su pueblo. Él es el santo y su santidad debe ser exaltada. Cuando aparecen los ángeles, los querubines, en la visión del profeta Isaías en el templo, dice que ellos declaraban la santidad de Dios. Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de tu gloria. Y a la medida que expresaban esta proclama, dice que los quiciales del templo se estremecieron. Se empieza a fundamentar en el espíritu una iglesia cuando se expresa a Dios, cuando se reconoce a Dios, cuando se vive en Dios, en esta vida experiencial en cuanto a su manifestación. Esto es tremendo. Nuestro espíritu se dimensiona en su presencia. ¿Sabe? Y reconocemos, escuche, nuestra propia necesidad y nuestro propio nivel en Dios. Por eso encontramos al profeta diciendo, ay de mí, a Isaías, ay de mí, que han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Ay en mí que habito en un pueblo inmundo de labios y yo soy un inmundo de labios. Escuche, esto se trata de que el Espíritu reargulló al profeta porque necesitaba dimensionarlo en la revelación de lo que él necesitaba en ese tiempo para escalar espiritualmente, pero también de la palabra que él necesitaba proclamar. Porque cada atmósfera necesita una palabra, cada propósito depende de una palabra, cada obra en el Espíritu depende de una palabra, pero depende de una dimensión, escuche, de visitación a un angelical. Esto está en el capítulo 6 de Isaías. Sabemos que aún el ángel fue enviado, este ser espiritual, y allí del altar tomó unas cenizas y puso una ceniza encendida en fuego y puso ese fuego en la boca del profeta. El Espíritu Santo quiere colocar fuego en la boca de la iglesia, dimensionarnos en su presencia. ¿Sabe qué dijo el salmista? Que en la presencia de Dios hay plenitud de gozo. Estábamos hablando del reino. Y que delicias hay a su diestra para siempre. Dios, ayúdanos a entender
todo lo que tú estás soltando en esta escuela profética. Ayúdanos a comprender estos niveles en el Espíritu, a marchar en estos niveles espirituales, a operar en esta dimensión del Espíritu. Si nosotros hablamos hoy, escuche, de adorar, escuche lo que le voy a decir. Si nosotros hablamos hoy de adorar, si estamos hablando de adorar, si hablamos de ministrar a Dios, adorar es lo mismo que habitar. Qué tremendo lo que le acabo de soltar. Adorar es lo mismo que habitar. Y esto refiriéndome a la vida espiritual. Trato de hacerlo lo mejor posible para que entendamos esto. Escucha, adorar es lo mismo que habitar. Oído, habitar es ser una habitación para el Señor, convertirnos nosotros en la habitación. No se trata solo de cantar o expresar una adoración. Padre, gracias, porque tú nos creaste para alabanza y gloria de tu nombre. Dios habita, Dios extiende su misma habitación sobre los adoradores, pero también nosotros mismos somos ese cuarto ese cuarto de paredes que la tsunamita le hizo al profeta, significa la habitación para que Dios habite. Mire esto tremendo. Así como el profeta Eliseo tuvo que venir a quedarse en la casa de la tsunamita porque le hizo un lugar para habitar, así nosotros necesitamos convertirnos en la habitación de Dios. La palabra dice que el antiguo pacto era sombra de lo que había de venir. Hay muchos códigos, como algunos dicen, mucha revelación y entendimiento que el Espíritu está trayendo a través de lo que veíamos en los profetas primeros, los profetas en el antiguo pacto. Ahora, la revelación profética en este nuevo pacto tiene que ver más con el templo que somos nosotros. Tiene que ver más con el propósito en Dios que somos nosotros. La habitación somos nosotros. Cómo nosotros levantar un altar, de manera de que nos convirtamos en la habitación de Dios. Y es que cuando hablamos de altares, hablamos de dimensiones de posición en el reino. Pero el más alto nivel de un altar, escuche, estoy refiriéndome a la vida espiritual de un hijo o una hija de Dios, se manifiesta en la adoración. Ay, gloria a Dios. El más alto nivel de altar se revela y se manifiesta en donde dije, en la adoración. Por eso encontramos a Cristo hablando con la tsunamita y diciendo que el Padre estaba buscando y sigue buscando adoradores en espíritu y en verdad. Poderoso, 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 poderoso. Yo estaba analizando algo y quiero compartirlo. Yo creo que el Señor estaba tratando conmigo en una congregación donde estaba recibiendo del Espíritu de una manera poderosa, en medio de la administración de la alabanza y la adoración. El fuego de Dios estaba cayendo. Y me vi en una visión ministrando. Y cuando ministraba descendía fuego como en Pentecostés sobre algunas personas. Y el Señor me decía, mantén el fuego, alimenta el fuego, ministra en el fuego. Porque te he llamado a ser un ministro de fuego. Y eso es lo que la iglesia necesita hacer. Un altar encendido en fuego. Un ministerio de fuego. Pero para esto necesitamos comprender, escucha, cómo es que gravita, cómo es que se mueve, cómo es que se activa, aún cómo es que se mengua en una dimensión espiritual lo que tiene que ver con alabanza y adoración. Oh, gloria al Señor, oh, gloria al Señor. Bendito sea tu nombre, Padre. Es que adorar, escuche, adorar es la esencia misma de aquel que le rendimos adoración. Esto es poderoso. Adorar es la esencia misma de aquel que le rendimos adoración. Esto es muy profundo, hermano. Dios es adoración, por así decirlo. Y esta esencia misma que nosotros manifestamos es lo que Dios es. Alabado sea tu nombre. ¿Sabe qué dice el Salmo 22:3? Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel.
Y volviendo a la visión y a la dimensión en la que fui envuelto mientras adoraba y ministraba en aquel lugar donde había miles de personas, el Señor me hacía mirar o entender que Él creó las naciones. Escuche, Dios creó las naciones. Dios es Dios de los pueblos, las naciones y las culturas. Esto necesita usted entenderlo en el espíritu, amado. Quiero ayudarle. Ahora usted irá a la presencia de Dios antes de juzgar rápidamente una palabra, y el Espíritu Santo le dirá si es así o no es así. Porque es el Espíritu Santo, como le digo, la verdad, es el Espíritu Santo quien nos puede reafirmar, confirmar y llevar a la verdad. Es el mismo Espíritu de la palabra. Pero yo miraba las naciones, y usted sabe que las naciones culturalmente son en algunos aspectos diferentes. Si usted mira cómo adoran en la India, cómo alaban y adoran en el África, en República Dominicana, ¿sí? En Costa Rica, en Colombia, en pueblos como Ecuador, Bolivia, hay una diversidad de maneras y formas en que el hombre expresa. Escuche, después de que conoció a Cristo, estamos hablando de los que alaban y glorifican al Señor, culturalmente. ¿Será que Dios desaprueba eso? El mismo Dios que creó las culturas. Dios es diverso en todo lo que Él hace. Aquí es donde debemos emplazar más claramente lo profético. Necesitamos entender esto. Yo he ido a naciones donde es hermoso las presentaciones que hacen en las campañas. Vemos los trajes típicos, la manera de presentarse según la cultura del pueblo a Dios. De esto también podemos hablar de instrumentos, ¿sí? Como la flauta, el acordeón. Ya alguno dijo, uy, no, espere. El vallenato, eso no es de Dios. Escucha, amado. La Biblia dice que todo lo que respire alabe a Dios. Todo tiene una dimensión y un propósito. Ahora, el fin es el que muchos han perdido, la visión, porque fuimos llamados a adorar al Señor con instrumentos diferentes, en las dimensiones culturales en las que vivimos. Muchos no entienden hoy esto. Y mientras yo estaba en esa alabanza, escuche, yo le hablo de mi experiencia. Por eso es tan importante buscar a Dios de corazón y tener una experiencia viva, porque yo le hablo de mi experiencia. Estando allí en medio de un poco de luces, el Espíritu Santo vino, me dio una enseñanza, y le voy a decir algo que me habló, se lo voy a decir en unos minutos. Estando allí, vino revelación, manifestación, fuego. Pero yo he encontrado gente discutiendo y entrando en estas polémicas, como si la danza es de Dios, no es de Dios, si las luces son del diablo, no son del diablo. Pero si usted entra a las calles de oro, mar de cristal, y entra al mismo trono de Dios, está lleno de gloria, de luz inmarcesible, una luz mucho más alta y más gloriosa que la que vemos. Allí las calles son de oro brillante, encontramos diamantes, esmeralda, hermano, y todo esto tiene un brillo sobrenatural. Si aquí brilla, imaginen el reino. Dios es un Dios de esplendor, de gloria. Aún los ángeles brillan en su propia gloria. Aún Jesús dice que su resplandor es más que el sol en todo su furor. Y yo no le estoy diciendo que reciba todo lo que yo le digo, porque cada uno recibe de acuerdo a la dimensión de consagración, de despojo, de lo que ha permitido en su vida Dios hacer. Pero lo que quiero darle es como una referencia para que tengamos más libertad en el espíritu y podamos entender mejor lo que de aquí en adelante se va a desatar con la escuela profética. Yo conocí un varón y recordaba mientras estaba en la iglesia ministrando que colocaba vallenatos cristianos hace muchos años. Y el hombre lloraba y lloraba y lloraba quebrantado. Y yo decía, este hombre, ¿por qué le gusta tanto esta música? Y él un día me dijo, hermano, yo era un perdido, yo era un borracho, un adúltero, pero yo empecé, hermano, a conocer de Dios. Y yo me emborrachaba con las canciones vallenatas del mundo. Ahora conozco a Cristo y a mí me gustan los vallenatos. Y como sé que hay cantantes vallenatos, hermano, yo me deleito en Dios, yo le canto a Dios, yo oro, allí Dios me ministra. Entiende lo que estamos hablando, hermano. Pero tal vez alguien dice, no, los vallenatos no son de Dios. O tal vez alguien dice, a mí no me gusta. Es cuestión de cultura.
porque a otros nos gusta, a otros no. Pero el tema aquí, hermano, es que Dios es multiforme en su gracia. Sé que alguien por el Espíritu necesitaba entender esto. Yo estoy tratando de hacer y decir lo que el Espíritu Santo me muestra, y ahora le digo desde una vida experiencial, hermano. Esto va más allá de una interpretación personal de la Biblia. Esto viene por revelación, inspiración, escuche, y experiencia viva con el Señor. Yo salí de ese culto empoderado, hermano, lleno de entendimiento. Y ya voy a decirle el mensaje que el Señor me habló, que me lo enseñó, que me lo interpretó Él, porque le voy a hablar de esto en unos minutos. Entonces, amado, escuche, bíblicamente, cuando el pueblo alababa a Dios con címbalos, con arpas, con todos sus instrumentos, cuando Israel celebraba a Dios, exaltaba a Dios, proclamaba su grandeza, escuche, lo encontramos en la Biblia, grandes ejércitos eran destruidos. Recuerdo una vez que Josafat y todo Judá estaba amenazado por varios ejércitos que se unieron y sus reyes, y ellos no tenían fuerza. El mismo Josafat dijo, no tenemos fuerza contra este ejército, contra estos ejércitos unidos, nosotros no tenemos cómo defendernos. Y el Señor dijo a través de la palabra profética de un hombre que llegó en medio del ayuno, que estaba este pueblo reunido allí buscando a Dios, dijo, no pelearán ustedes, yo voy a pelear por ustedes, mía es la batalla. Y dice que mientras ellos alababan, iban con ornamentos de alabanza, con el ejército, iba hacia el lugar donde estaban los enemigos de Judá. Dice que mientras ellos alababan y con sus instrumentos a Dios, Dios puso confusión en los campamentos de estos enemigos y ellos mismos se mataron unos con otros. Israel vio muchas veces la salvación del Señor. ¿Por qué? Porque ellos levantaban un altar, escuche, y dimensionaban su espíritu. Esto no es cantar, hermano. Esto no es hacer un relleno en las iglesias, como en muchos lugares hay. Esto no es, hermano, hacer cualquier cosa y pensar que de esa manera agradamos a Dios. Yo lo digo como profeta. Yo he llegado a muchos lugares donde el ambiente está seco, donde no hay atmósfera para ministrar, y tengo que empezar a romper esa atmósfera. ¿Por qué? Porque no hay un sentido de identidad con lo que es alabar y adorar a Dios, con lo que es levantar un altar que traiga fragancia, eleve fragancia al cielo y traiga la fragancia del cielo a la tierra. Vamos a entrar un poco, hermano, en lo que es la revelación de lo que es la manifestación y la administración. La manifestación y la administración de una atmósfera espiritual. No se trata solo de un servicio acá, se trata de conocer, se trata de vivir experiencialmente a Dios, se trata de vivir en el Espíritu, de saber interpretar los tiempos proféticos en el Espíritu, de ser dirigidos en Él. Aleluya. Bueno, dale el testimonio, el Señor me dice que lo diga, pero un día estaba tan cargado en mi corazón que no tenía alientos ni para orar, ni para alabar, ni para hacer nada. Recuerdo que me tiré en una alfombra en el cuarto de oración donde estaba, me tiré en una alfombra y dije, Señor, no tengo fuerza, no sé qué hacer, me siento confundido, débil, oprimido, aquí estoy, haz algo. Yo recuerdo que puse una canción y esa canción empezó a ministrar y el Señor me dijo, repítela y repítela como 4 o 5 veces, y cada vez que esa canción empezaba a ministrar, a soltarse esa palabra, el Espíritu Santo empezó a vivificarme y me transformó y me levantó en un gozo y se fue toda opresión, se fue todo lo que estaba viviendo. ¿Sabe por qué? Porque entré en una dimensión de restitución, pero a través de ¿qué? De conectarme con una voz, con un sonido, escucha, espiritual, y voy a hablar de eso. Ahora le voy a decir algo más. Esa persona que estaba cantando de ahí, estaba cantando esta canción, para mi apreciación, escuche, mi apreciación, no para Dios, ese hombre no tenía mucho del Espíritu. Era lo que yo interpretaba en ese tiempo. Pero lo que no sabía es que esa canción estaba ungida. Hay cosas que debemos entenderlas porque Dios nos las hace entender. Que debemos entenderlas y desde una vida experiencial empezamos a conocer más de Dios y su poder. Yo lo interpretaba de una manera, hermano, porque el hombre que ministraba ahí también ministraba en el mundo. Ahora, esa canción es una canción dirigida al Espíritu. Pero esa canción está ungida. Y Dios me enseñó un día, oído, le voy a enseñar esto. Separe al hombre de la palabra y al hombre de la alabanza. ¿A qué me refiero?
que hay personas que hoy en día están ungidas y mañana pueden que no, que hay canciones que hoy le ministran a usted porque fueron ungidas y el hombre de pronto mañana está en el mundo, en el pecado, pero la canción no, porque la canción fue puesta en un lugar, en un tiempo, en un propósito y bajo un vaso. ¿Entendemos esto? Entonces, no miremos el vaso, hermano, de una manera. Miremos en el espíritu lo que imparte el vaso, porque a veces la persona opera bajo un don, escuche, ya sea de palabra, opera bajo una impartición, opera bajo una manifestación, más de pronto su testimonio no sea el mejor, pero separemos al hombre del recurso del cielo. Un día esto lo aprendí a través de una pastora, que se encontró con un varón y el varón estuvo en un momento donde hizo algo inadecuado con ella y ella dijo, yo no quiero saber nada de este ministerio. Pero un día llega a un lugar y entra a ver una conferencia y estaba el hombre allá, el que trató de hacer algo incorrecto con ella. Y ella iba a salir de ahí. Y el Señor le dice, separa al hombre, eso me enseñó a mí, separa al hombre de la palabra, escucha la palabra, porque era un gran expositor de la palabra, pero no puedes aprobar lo que el hombre hace. Y él me dará cuentas a mí. ¿Entendemos ahora? Porque hay un don que opera en el Espíritu, hay una palabra que opera en el Espíritu, pero no muchas veces, o en algunas ocasiones, mejor decirlo así, el vaso no está como debiera estar. Entonces no se trata del vaso, se trata del recurso del cielo, de entender la dimensión de la restitución. Y como les decía, me levanté de ese lugar lleno del Espíritu gozoso y todo lo que tenía se fue. Me rendí al Señor primero, me conecté con el sonido del cielo, dejé que el Espíritu aún reformara una intención de mi pensamiento y me llevara a entender cómo funciona su reino. Amado, le estoy dando comida sólida por gracia, lo que el Señor me ha dado, y Dios me ha dicho que esta escuela profética va a alimentar a miles en las naciones y va a hacerse cada día de una manera especial para el pueblo. Amados, escuche. Si necesitamos recursos, entendemos que hay recursos del cielo, ellos dependen de saber entrar y permanecer en esta dimensión gloriosa. Trataré de llevarlos en esta verdad, hermano, al entendimiento espiritual con la ayuda del Espíritu. Oído a esto, el mundo espiritual responde a un sonido, repito, el mundo espiritual responde a un sonido, a una frecuencia. Si esto usted lo entiende, si lo entienden los que dirigen un servicio de adoración, un culto al Señor, entonces estarán operando y estaremos operando en el reino, trayendo a Dios, oído poderoso, a la escena, trayendo a Dios a la escena. De esto tengo muchas experiencias y cosas que decir en cuanto a mi servicio. A veces Dios me coloca a alabar antes de ministrar la palabra, a veces a ministrar, a veces a declarar algo, un don de ciencia que Él me da, a decirle a una persona que está ahí, o comienzo con la palabra. El Espíritu me hace entender la frecuencia en la que Él quiere que yo manifieste el ministerio. Le estoy hablando a ministros que esto los va a enriquecer, los va a levantar, los va a ayudar a trascender espiritualmente. Amados, hay gente que dice, es que a mí no me gustan las alabanzas de este tiempo, mucho ruido. A otros dicen, no, a mí me gustan los cultos, me gustan los cultos pasivos, me gusta el himnario. Hermano, todo eso es excelente. A veces el Espíritu me ha tomado para cantar himnos, a veces me lleva alabanzas de este tiempo. Necesitamos ser firmes, hermano, en la fe, pero flexibles a entender el momento, el tiempo del Espíritu. Hay que entender que vivimos en una generación diferente y Dios ha traído modelos, Dios ha traído plataformas de avivamiento, formas y maneras. ¿Sabe? La gente critica en los altares porque de esta manera se hace, de esta manera se viste, pero no estamos viendo el trasfondo del Espíritu. Si nosotros por el Espíritu entendemos lo que el cielo está manifestando en la tierra, lo que el reino de Dios está manifestando en la tierra, entonces vamos a comprender la atmósfera y a entender que Dios está. Muchas veces Dios está donde nos pensamos que estemos. Yo recuerdo que hace unos años en la costa aquí de Colombia vino un hombre que ministra en el Señor la palabra y que predica mucho a través del acordeón. Tiene un grupo vallenato, el Negrito Osorio, para los que le conocen. Yo recuerdo que estuve allí ministrando y de repente el hombre llegó con su agrupación y empezó a tocar canciones cristianas. Y para mí fue impresionante lo que pasó allí, porque ese acordeón parecía que hablara. Yo nunca había escuchado tocar un acordeón de esa manera. Y profetizaba ese acordeón. Yo sentía que no solamente era el acordeón y el hombre, sino Dios en el acordeón y el hombre que la ministraba.
y empezó el hombre a profetizar, amados. Si uno no viaja, si uno no está en las culturas, si uno no, Dios no lo transiciona y le enseña, uno se queda en una posición, se queda en un formato, creyendo que esto es malo y que aquello es bueno. Pero Dios trasciende mucho más. Dios es Dios, hermano. Nosotros necesitamos abrirnos cada día más al entendimiento de Dios. Yo creo que nosotros no podemos estudiar a Dios. Dios se nos revela, que es diferente. Hay gente tratando de estudiar a Dios, de entender a Dios, pero nosotros necesitamos que Él se nos revele, que Él nos dé la interpretación y el entendimiento. Y allí fue un culto poderosísimo, amados, donde me gocé en la presencia del Señor y recibimos de esa unción manifestada a través aún de este grupo. Escuche. Y es que la iglesia es más que una reunión, que una organización religiosa, más que un nombre, más que eventos, conciertos, obras sociales. Amado, todo esto está bien, siempre y cuando Dios esté siendo glorificado en ello. Escuche, pero necesitamos entender que nuestra esencia es Él, que es su naturaleza unida a la nuestra. Ahora, hay una pregunta: ¿dónde se crea este ambiente, esta atmósfera? Escucha, amado, en el vientre espiritual de un verdadero adorador. Eso es lo que Dios está buscando. Dios está buscando apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. No, es un don que hemos recibido desde la eternidad. ¿Pero qué está buscando Dios? Eso sí es lo que Él busca. Adoradores. ¿Por qué? Porque todo ha sido impartido por Dios desde la eternidad. El ministerio, el llamado, la revelación. Pero lo que nosotros somos es lo que el Señor espera que busquemos. Escuche, eso hay que buscarlo. Eso hay que tener la necesidad. Eso es que tener hambre de Dios, porque Él lo busca. ¿Por qué? Porque Él sabe que hay un pueblo que si lo ama y lo conoce, se convertirá en un verdadero adorador. Entonces viene del vientre espiritual del hombre. Hoy en día tenemos crisis, hay crisis de identidad en la iglesia y hay crisis en los altares. Oigo, crisis de identidad en la iglesia y hay crisis en los altares. Esto por falta de un entendimiento espiritual. Amados, Dios no es manifestado desde un ambiente seco y perdido, donde no hay conexión con su espíritu. Él es manifestado donde hay un pueblo que lo interpreta, que lo alaba, que lo celebra, que sabe entrar en esas dimensiones proféticas con Él. Y yo creo que es tiempo de volver al principio de conexión con el reino de la gloria eterna y de su amor y de su verdad. Le estaba diciendo hace unos minutos que yo recibí una palabra sobre Pedro, ¿sabe? Estaba en el Espíritu adorando, escuche, porque aún en la adoración y la alabanza baja la revelación del Espíritu. Y vi un pan que humeaba, recién sacado del horno, que se partió. Y sé que es el rema que está fluyendo y lo que le voy a decir. Y el Señor amados, el Señor me habla y me dice, muchos critican a Pedro. Mire lo que el Espíritu Santo me dijo. Muchos dicen que Pedro fue incrédulo porque se hundió. Pero Pedro fue el que se atrevió, escucha, a llamar mi atención, y el único que se bajó de la barca. Oído, estoy hablando de lo que el Espíritu Santo me dijo. Y Él me dijo, dale esa palabra a mi pueblo. ¿Cuántos seguimos en la barca, hermano? La tormenta está alrededor, seguimos en la barca, por nuestra propia apreciación de las cosas, por la religiosidad tal vez que tenemos, tal vez por lo que se nos enseñó, o por la teología que conocemos, o tal vez por la falta de experiencia que no tenemos, vida experiencial con Dios, o porque así nos parece que debe funcionar el reino. Escuche, Dios no está sometido a un concepto humano, Dios no está sometido a un precepto humano, Dios es Dios. Y el Espíritu Santo me dijo, y muchos juzgan a Pedro, pero Pedro llamó mi atención. Yo quiero una generación, me dijo, que se baje de la barca, aunque esté la tormenta, y que llame mi atención. Porque Pedro dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti. Nosotros lo vemos como muy fácil, hermano, pero había una tormenta, era un mar de aguas profundas, había una tormenta terrible, hermano, y había temor y miedo, pero un hombre marcó la diferencia. El Señor siempre estará dispuesto y nos dirá, ven, a personas que querramos ir más allá. Y Dios me dio una palabra personal para mí en lo que me dijo. Y hermanos amados, le voy a decir, esta escuela profética es para la gente que se quiera bajar de la barca y seguir en medio de la tormenta, creyendo que el que sostiene es Dios, para ver lo sobrenatural del reino. ¿Sabe? Pedro se salió del sistema. Pedro se salió de la seguridad propia. Pedro entendió el sonido en tiempo, entró en la atmósfera, empezó a caminar como pocos.
Escuche, y esto se puede hacer físicamente, pero lo que aquí es más profundo es que el Espíritu nos llama, hermano, a caminar en las dimensiones de gobierno y de reino por la fe. Pedro hizo lo que muchos no hacen, y es allí donde está el mensaje. Dios quiere que trascendamos, pero si usted y yo seguimos con esa mente, hermano, enclaustrada o con el pensamiento en lo que nosotros decimos que es así, y ni siquiera le damos lugar al Espíritu, hermano, porque hasta en eso somos rebeldes, no le damos lugar al Espíritu para que, o buscando a Dios, para que Él nos certifique qué es y qué no es de Él. Mira, amados, hay cosas como Dios se está moviendo tan fuerte en estos tiempos y hay un diseño paralelo que es lo que hace el enemigo. Hay cosas que yo mismo personalmente a veces digo, esto será de Dios, pero no juzgo a la ligera, hermano. Yo me voy a la presencia de Dios, yo tengo conexión con el Espíritu. Él es mi amigo y algunas cosas Él me dice, así no es, esto no es. En otras me dice, eso es mío, recíbelo. Porque yo tengo que estar dispuesto a aprender del maestro, de maestros, amado. Entonces, ¿qué quiere el Señor? ¿A qué Dios está llamando a esta generación? A que se baje de la barca. No mire la tormenta, mire el que camina en medio de la tormenta. Dios espera que tú llames su atención. ¿Cómo llamamos la atención del Señor? Hermanos, saliendo de todo lo que es normal para el mundo y empezando a recibir lo fresco. Sabe que hay gente que se va a hundir en la barca, que hay gente que va a naufragar en la barca, que hay gente que se va a perder en la barca. ¿Por qué? Porque no hizo la transición. ¿Por qué? Porque a pesar de que el maestro viene, no llama la atención del maestro. Y esto Dios lo está diciendo, hermano, y es algo que el Señor me reveló fresco. ¿Qué tal si nosotros hablamos más del Pedro que marcó la diferencia, que el Pedro que se hundió? Y Dios no quiere que nos hundamos, sino que perseveremos y sigamos caminando sobre las aguas de la revelación. Estas aguas, aunque parecen tormentosas para muchos, son aguas de revelación, son aguas de inspiración, son aguas de crecimiento, son aguas de empoderamiento, son aguas de afirmamiento, son aguas de vida para la gloria de Dios. Porque Dios quiere que no solo hablemos del reino, sino que entremos en Él. Que no solamente entremos en Él, que sino veamos lo que está en Él. Y que no solamente entremos y veamos lo que está en Él, sino que manifestemos al mundo lo que está en Él. Mira, hermano, este mundo está tan satanizado, está tan destruido, está tan mal, y con tanto argumento, ciencia que se está aumentando, y con tanta tecnología, y con tantos pensamientos y diseños diabólicos que necesitan a Dios manifestado en la tierra. ¿Cómo lo vamos a manifestar? Cuando seamos la plataforma que Él quiere para este tiempo, cuando subamos al nivel que Él necesita, cuando adoremos en espíritu en verdad, cuando entendamos las transiciones, cuando nos empoderemos como Él quiere, cuando sepamos oír el sonido y caminemos en el sonido, porque esto no se trata de lo que nosotros planificamos, organizamos, y todo eso está bien, pero no se trata de eso. Se trata de que tanto Dios está en medio de lo que nosotros estamos haciendo, porque Él es el que certifica, el que vivifica la obra y el que va a dar confirmación de sus propósitos. Amados, sea el Dios glorificado para siempre y sea su nombre exaltado. Yo les bendigo y que la paz del Dios viviente inunde sus vidas en Cristo Jesús. Amén.